somos nosotros, hombre. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué hacen aquí? ¡Sáquense! Capítulo 43. Mantenimiento de percusión. Oscuridad. La oscuridad pura e incesante se extendía hasta donde su mente exhausta podía comprender. Un sueño sin sueños lo envolvió como la más cálida de las mantas, mimando su cuerpo destrozado y su mente tensa. Luego, deslizándose hilo a hilo, el manto del sueño se desvaneció. Izuku despertó aturdido, confundido y con un dolor leve. Sentía el pecho caliente y le costaba respirar. Algo estaba envuelto fuertemente alrededor de la mayor parte de su cuerpo y realmente no podía moverse. Tranquilo, mi señor. Has estado inconsciente durante varios días. Izuku parpadeó lentamente cuando un Astartes con colores todopoderosos apareció en foco. Estás a bordo del Endurance of Martyrs, en el Apothecarium. Sus heridas todavía están siendo tratadas, y se le ordena reposo estricto en cama durante unos días más. Izuku giró la cabeza y miró al marine por un momento, luego le dirigió una mirada. No te pedí ayuda, serpiente, pero gracias por venir. El Astartes hizo una pausa, con la cabeza inclinada por la sorpresa. Mi señor, ¿de qué estás hablando? Izuku sacudió la cabeza suavemente. Hermano, puedo verte. Tus trucos pueden funcionar con nuestros hermanos, incluso con Magnus, pero no funcionan conmigo. Y todavía recuerdo cómo lucías hace tantos siglos. Hizo una pausa, lamiéndose los labios secos. Gracias. No creo que los humanos hubieran sido lo suficientemente rápidos para atraparme. Omegon, o Alparius, se quedó quieto como una estatua, luego inclinó ligeramente la cabeza. Entonces me iré, a menos que tengas algo más que pedirme. Izuku permaneció en silencio por un rato, lo que lo llevó a darse vuelta y caminar hacia la puerta, pero cuando la abrió Izuku habló una vez más. Hermano, ¿nos volveremos a ver? No. Izuku dejó escapar una risa que se le atascó en la garganta y se convirtió en tos. Eso es una mentira. Todos los registros mienten. Eso es lo que hacen. Y con una abrumadora falta de pompa y circunstancias, el 20º, o primero, dependiendo, primarca abandonó la habitación e Izuku quedó solo. Le tomó un tiempo volver a dormirse, pero no pudo evitar hacerlo con una sonrisa en su rostro. Lo despertó demasiado pronto alguien con uniforme médico que no reconoció. El hombre parecía casi tan joven como era, pero la facilidad con la que atendía sus heridas, hablaba de una experiencia adquirida con tanto esfuerzo. Un bigote tupido se deslizaba sobre la parte superior de su mascarilla quirúrgica. Por favor, quédese quieto, mayor, sus heridas aún son bastante graves. Supongamos que todo es un día más en la oficina, ¿no? Izuku volvió a sentarse después del breve momento de sorpresa que había sentido. Después de que el hombre terminó de desenvolver su brazo, aplicó una pasta en algunos de los moretones y comprobó el estado de la herida de metralla que había recibido en su brazo. Satisfecho con la forma en que sanó, volvió a envolver la extremidad, apretando el vendaje pero sin restringirlo. Ahora bien, ¿cómo se siente, mayor? ¿Alguna queja antes de hacer el resto de mis rondas? Se quitó las manos del uniforme y miró a Izuku con una mirada evaluadora. Respirar es un poco difícil y tengo el pecho caliente. El medicae chasqueó los dedos y sus ojos azules se abrieron con preocupación. Ah, sí, eso sería una sobredosis de esos inyectores de coagulante que usabas en el campo. Un poco exagerados, ¿no? Por favor, intenta mantenerte con vida mientras empiezo a operar. Comenzó a ingresar comandos en dos servidores médicos cercanos con una mano mientras excavaba en su mesa de inyectores. Ahora, mayor, sentirá un ligero pellizco. Izuku jadeó cuando uno de los servidores le clavó una aguja del tamaño de una bayoneta en el hombro derecho. Y perderás el conocimiento en unos 15 segundos. Usted estará perfectamente bien, señor, solo deme un poco de tiempo para trabajar. Entonces Bob es tu tío y dentro de un rato estarás como un rayo. Izuku no tenía idea de qué dialecto extraño del gótico bajo estaba usando el hombre, pero sintió que su cerebro se apagaba antes de que tuviera los medios para siquiera abrir la boca. Cuando finalmente volvió en sí, ya no estaba en un quirófano. Las paredes blancas, los extraños médicos y los servidores médicos habían desaparecido, y en su lugar había un techo desconocido y paredes horriblemente estériles.
Izuku decidió que odiaba a los boticarios y silenciosamente esperaba no volver a terminar en uno nunca más. He sido mentor de varios asesinos en mi época, mi señor, pero no creo que ninguno de ellos haya necesitado tantos parches como usted. Esa era una voz que reconoció. Vania. Quizás puedas, aunque sea por una vez, tener piedad de mí. Su voz era un poco ronca, pero ahí, no. Incluso a través del tono neutral, Izuku pudo captar los débiles indicios de una sonrisa sarcástica. Pai. Movió su mano libre, apretándose dramáticamente su pecho. Ahora no solo está roto mi cuerpo, sino también mi corazón. Ella lo golpeó en la cabeza con la placa de datos que tenía en sus manos. Crece, bebé grande. No soy tu madre, estoy aquí para tomarte la mano porque te lastimaste la cabeza. Izuku hizo una mueca ante eso, resopló y luego la miró. Entonces, ¿ahora qué? ¿Tengo autorización para volver a casa? Vania inclinó las caderas y tomó una posición pensativa. No. Aún te queda un día más de descanso gracias a la última operación. Hablando de eso, tengo mucha curiosidad por saber contra qué diablos peleaste que te dejó en tal estado. Vania sacó su placa de datos. Heridas de metralla en todas las extremidades, laceraciones profundas en el torso, 8 costillas rotas o agrietadas, mandíbula rota, mano izquierda rota, quemaduras de primer y segundo grado en el pecho y al menos 5 heridas de pistola automática separadas. ¿Qué pasó? ¿Te peleaste a puño limpio con un Astartes? Izuku miró hacia otro lado. No, emperador. Luchaste contra un Astartes. Ella casi le gritó, agarrando su cabeza y obligándolo a mirarla a los ojos. Dime. ¿Qué diablos pasó? Bueno, verás que había este tipo, Gorracielum. Izuku Midoriya, si intentas restarle importancia a esto, te encerraré en tu habitación por el resto del tiempo. ¿Qué sucedió? Izuku vio como la mirada de cuidadosa neutralidad de Vania se desvanecía, reemplazada por una preocupación genuina. Parecía a punto de llorar, e Izuku se sintió incómodo, como en otro momento y lugar donde había mentido y lastimado a las personas que se preocupaban por él. Era una trampa. Al no escuchar interrupciones por parte de Vania, Izuku continuó. Cuando aterrizamos, vi caracteres japoneses escritos con sangre y aceite de máquina que me decían que me adentrara más en la ciudad. Llegué a un santuario del Mechanicum en una de las ciudades Forja. Había un portador de la palabra allí. E inmediatamente te retiraste porque eso es lo más inteligente en esa situación, ¿verdad? Izuku se recostó en su cama médica. No. Cuando lo vi por primera vez ni siquiera tenía su arma desenfundada. Él solo quería hablar conmigo. Vania lo miró fijamente en completo silencio. Continuar. Dijo, su voz dura y gélida. Él me conocía. Nombró el hospital donde nací, nombró a mis padres. Habló de su ideología y me hizo algunas preguntas. Estaba desesperada por saber cómo me conocía, así que me comprometí con él. Mencionó algo en lo que yo realmente no creía, así que lo corregí. Cuando pareció satisfecho, pidió Izuku tragó, tratando de encontrar la palabra correcta. Su criatura para atacarme, casi como una ocurrencia tardía. Dijo que esperaba que volviéramos a hablar. Después de que se fue la cosa comenzó a hablar y no pude evitar sentir lástima. Él la miró a los ojos. Yo lo conocía. La criatura, quiero decir. Corrompió al hombre que me envió aquí la primera vez, que me permitió conocer al emperador, conocerte. Lo tomó y lo torció, lo torturó y lo obligó a obedecer sus órdenes. Y nosotros luchamos. Vania señaló su cuerpo vendado. Supongo que esto fue obra suya. Sí, pero la pelea fue extraña. No creo que haya luchado tan duro como podría haberlo hecho. ¿Y por qué es eso? Me pidió que lo matara. Bueno, al principio dijo que me mataría, pero una vez que lo derribé y lo tuve muerto, en realidad pidió que lo mataran. Como un fragmento de quien solía salir a la superficie, dándose cuenta de en qué se había convertido y queriendo escapar. No podía. Izuku hizo una pausa, las lágrimas le picaron en los ojos pero no las dejó caer, no podía simplemente alejarme y dejarlo vivir así, torturado y con dolor. Sonrió al recordar las palabras que habían cristalizado su resolución en ese horrible santuario.
Recordé lo que me dijiste después de mi primera misión. Y así gané. Salvé ganando. Gané matando. Yo salvé matando. Vania lo miró y Izuku vio los destellos de emoción jugando en sus ojos de ónice. Se preparó mentalmente para una reprimenda, una felicitación, cualquier cosa. Para lo que no estaba preparado era para que ella lo abrazara de repente, apretándolo con sus poderosos brazos como si fuera a escaparse en cualquier momento. Pensé que te había perdido. Normalmente, ser abrazado por Vania habría teñido el rostro de Izuku de varios tonos de rojo, pero en lugar de eso, controló su vergüenza y la rodeó con su brazo libre, acercándola más. No pienso ir a ningún lado, Vania. Todavía tengo mucho trabajo por hacer. Ella lo apretó por última vez, antes de retroceder ligeramente. Su rostro estaba tan cerca del suyo que casi podía sentir su respiración. Solo tú puedes hacer que ser un adicto al trabajo suene noble, idiota. Izuku se rió en voz baja. Lo aprendí de ti. Lentamente, inconscientemente, Izuku sintió que se levantaba de la cama, y las partes de su cerebro que no estaban un poco confundidas notaron que ella se acercaba. Izuku siempre había escuchado que tu primer beso es algo que nunca olvidas. El nerviosismo de la acción que te hace un nudo en el estómago, la repentina sensación de liberación cuando el nerviosismo desaparece, las pequeñas chispas de alegría y emoción que se disparan en tu cerebro. La realidad era mucho más indescriptible. Un sentimiento suave, tierno y cariñoso. Podrían haber sido algunos de los analgésicos, pero Izuku casi podía sentir que el dolor y el dolor de sus heridas desaparecían. La felicidad, pura y simple, era todo lo que le importaba sentir. Se separaron tan lentamente como se habían conocido. Vania abrió lentamente los ojos y se apartó. Podría jurar que casi escuchó algo que sonó como si tan solo no estuviera herido de ella. Luego se echó hacia atrás por completo, con la cara teñida de rojo mientras se aclaraba la garganta. Ejem. Ahora bien, según el personal a bordo tienes más descanso por delante, así que te dejaré con eso. Esperar. Vania se detuvo a mitad de camino. Puedes quedarte conmigo. Solo por un rato. Vania sonrió y se sentó en una de las sillas al lado de su cama. Técnicamente, me necesitan en el puente para un informe. Pero estoy seguro de que puedo llegar unos minutos tarde. Agarró la mano libre de Izuku con la suya y, de repente, su dolor no parecía tan intenso. En la Vania, llega casi una hora tarde. ¿Te importaría explicarte? Vania saludó al capitán, agradecida de que su uniforme Callidus incluyera una mascarilla. Estaba segura de que todavía se estaba sonrojando muchísimo. Después de todo, se habían distraído más de un par de veces. El mayor deseaba que lo acompañara un rato. Me informó detalladamente sobre la situación en Tiern Tertius. Oh, cómo me gustaría interrogarlo. No. Es demasiado pronto. Durante una hora entera. ¿Qué puede ser tan importante como para retrasar la reunión de táctica? Astartes traidor. Sus palabras ensordecieron todas las conversaciones menores en curso en la sala, atrayendo toda la atención hacia ella. Uno de los asesores tácticos se levantó lentamente y con clara incredulidad. ¿Cuántos? ¿Qué legión? ¿A dónde se dirigían? Vania agradeció nuevamente la máscara, porque ahora les ocultaba la sonrisa engreída. Según el mayor Midoriya, un escuadrón, tal vez más, de portadores de la palabra estaban presentes en el complejo Apquintus. Sobrevivió a un encuentro con su líder mientras nuestros propios refuerzos astartes los expulsaban del mundo, y los traidores eligieron retirarse en lugar de entablar una batalla directa. Todos los hombres en la sala se hundieron en sus asientos ante las palabras, y muchos suspiraron aliviados de que la traidora 17 Legión no estuviera cerca en grandes cantidades. Gracias al emperador. Uno de ellos murmuró. ¿Tiene alguna otra información? ¿Han dejado algo detrás? Le preguntó otro analista táctico. Dijo que después de su encuentro con el líder, se vio obligado a luchar contra una de sus bestias demoníacas. Fue allí donde resultó gravemente herido. Podemos estar agradecidos de que el 9º capitán Argus lo encontrara cuando lo hizo. De lo contrario, probablemente habría muerto. Hizo todo lo posible por anular las imágenes mentales que evocaban. Él estaba vivo, estaba a bordo del barco y ella finalmente había confesado.
Los recuerdos de la última hora ayudaron a que la ansiedad desapareciera. Bueno, tal vez si se hubiera reprimido y se hubiera escondido no habría resultado tan herido como lo hizo. Alguien a su derecha refunfuñó. Pero mire el lado positivo. Debido a sus acciones, una fuerza sustancial de traidores ha dejado el combate ineficaz, y el planeta ha sido oficialmente reclamado por el Imperio. Tampoco hace daño que haya resistido contra casi 1000 ejércitos imperiales traidores. La mente de Vania dio un vuelco. Lo lamento. Los oficiales reunidos se volvieron hacia ella antes de que ella se diera cuenta de que había sido ella quien había hablado. Dijiste casi 1000. Solo me dijo que siguió luchando tras la bestia demonio. La misma persona la miró con leve confusión. Bueno, sí. Después de que nuestras propias tropas, con el apoyo del Todopoderoso, asaltaran el Manufactorum, encontraron mucha menos resistencia de la prevista. Según el comisario, había alrededor de 1000 combatientes del Kia dentro y alrededor del santuario del Mechanicum. Hizo una pausa por un momento, pero había algo extraño en ellos. El oficial hizo una señal a uno de sus ayudantes, quienes sacaron un paquete envuelto en tela y se lo entregaron a Vania. Este dispositivo, continuó el oficial, fue recuperado junto con el mayor. Al desenvolverlo, Vania vio lo que parecía ser un poste modificado con el águila imperial estampado en la cabeza. El dispositivo era brillante y nuevo, lo que significaba que con toda probabilidad Izuku lo había creado con sus extraños poderes de otro mundo. Esto fue encontrado junto a él, todavía marcando la piel, o mejor dicho, el cráneo de la última persona que debió matar. Es lo que marcó el águila en todos los presentes, pero no estamos seguros de por qué. Quizás lo sabes. Salvé matando. Su respiración se detuvo ante el nuevo contexto de las palabras de Izuku, pero mantuvo la compostura. Creo que quería decirle al emperador que esas almas no son culpables y deberían ser perdonadas por sus actos traidores. Esto causó un leve alboroto entre los oficiales reunidos. ¿Perdonarlos? ¿Está bromeando? Esos actos son una traición. No se les puede perdonar. ¿Se ha vuelto loco? El capitán silenció la sala golpeando la mesa con el puño. Si está loco, con mucho gusto serviría junto a 1.000.000 de otros locos. En lugar de preocuparnos por las facultades mentales de un hombre que detuvo una contraofensiva por sí solo, deberíamos centrarnos en las fuerzas enemigas que quedan en el planeta. Castigar a esos miles que son definitivamente traidores, no a uno que pueda hacerlo. Se levantó de su silla y pulsó el ololito de la mesa. Todavía tenemos una guerra que terminar, caballero, así que pongámonos a trabajar. Izuku no regresó a la superficie de Ptiern Tertius durante el resto de la campaña. Por mucho que le doliera decirlo, por ahora estaba fuera de la pelea. Atrapado en una cama médica por lo que parecía la millonésima vez, se vio obligado a escuchar de segunda mano los informes de victorias y derrotas, cargos suicidas y defensas incondicionales. Hasta que, por fin, los enormes motores del Endurance of Martyrs volvieron a ponerse en marcha y volvieron a ponerse en marcha. Al final, estuvo lo suficientemente sano como para presenciar el final de las celebraciones de la victoria en la bodega del barco. Un estridente júbilo por parte de los canosos supervivientes, gritando de alegría porque no solo habían ganado, sino que también habían sobrevivido, una hazaña poco común en un campo de batalla. El viaje de regreso a Terra fue de algún modo mucho más corto que el de ida, o al menos así. Izuku no estaba seguro de si la disformidad se había calmado para su viaje de regreso, si sus analgésicos habían embotado su sentido del tiempo o si la nueva compañía de Vania había hecho que el tiempo pasara más rápido. Balmu no había dejado de tocar música triunfante desde su primer beso. Trompetas y tambores grandilocuentes habían resonado en la mente de Izuku hasta que amenazó con sacarlo manualmente de su mente y ponerlo en otra jaula de Faraday. Eso le hizo detener el ruido, pero Izuku aún podía sentir la sonrisa engreída e inexistente que el bastardo tenía en su cara. Dios, Izuku deseaba tener un cuello para poder estrangularlo. Volver a aterrizar en Terra de alguna manera se sintió más ligero en el alma de Izuku. La abrumadora culpa en su primera misión, que había estado cargando con él durante casi un año, la presión que se había vuelto tan omnipresente, que Izuku había olvidado que incluso estaba presente, había desaparecido.
Había superado el desafío de las pruebas y había salido del otro lado mejor de lo que había sido. Su cuerpo no estaba de acuerdo con su alma con vehemencia, considerando que su verdadera primera pelea lo había llevado a la enfermería durante semanas. Pero aún así sobrevivió. Vane aún mantenía las apariencias, manteniendo la apariencia de supervisora distante y su empleada favorita. Pero, incluso a través de la fachada de una relación puramente profesional, o incluso de amistad, fragmentos de su ternura interior brillaban como la luz del Astronomicon. Una mano persistente aquí, una sonrisa suave pero oculta allá. Ayudó a Izuku a recordar que a pesar de su distancia de las personas que alguna vez conoció, a pesar de que estaba a 28.000 años de su hogar, siempre habría humanos que lo amarían. Entonces, a pesar de que las leves ramitas y dolores de su cuerpo aún le informaban rigidez y daño, se sentía feliz. Incluso la enorme pila de informes y documentos sobre su escritorio no afectó su estado de ánimo en absoluto. Simplemente se sentó en la gran silla hecha de madera de alguna entidad política humana lejana, sacó su pluma y su sello de goma y se puso a trabajar. Después de ordenar la pila inicial de documentos, encontró otro de esos extraños cubos negros y verdes. Este tenía un grabado un poco más agresivo. Estimado Mayor Izuku Midoriya, les envío esta segunda invitación a Solemnace, sede del museo más grande de la galaxia. Estoy decidido a que esta, a diferencia de mi invitación anterior, te llegue tan pronto como regreses de tus negocios fuera del mundo. Con ese fin, lo entregaré personalmente en su lugar de trabajo y espero una respuesta dentro de los 10 años siguientes. Una vez más, esta invitación actúa no solo como una solicitud, sino como un medio de entrada. Simplemente proporcione al dispositivo adjunto 5 voltios de electricidad o más y el museo le abrirá sus puertas. Si desea tomar el camino antiguo, entonces las coordenadas de Solemnace son: una respuesta dentro de 10 años. ¿Cuán paciente es este hombre y quién esperaría tanto? Además, ¿cómo diablos funciona esto? Un cubo que contiene un museo entero. Es una especie de jonrón de teletransportación. Una exhibición hololítica, murmuró para sí mismo, recostándose en los suaves cojines de su silla. Izuku dejó el cubo sobre su escritorio, tentado de tirarlo en la misma pila que el cubo anterior, pero algo lo detuvo. Llevaba un tiempo trabajando bastante duro y había hecho más de lo que se esperaba de él. Tal vez sea necesario tomarse unas vacaciones dentro de unos meses. Pensó, sonriendo. A pesar de todas las enseñanzas de Magnus, el emperador y los maestros asesinos, sabía muy poco sobre la galaxia en general. Ni siquiera había visto nunca un extraterrestre en la vida real. Quizás este museo tenía piezas de antiguas culturas xeno. Empujó esos pensamientos al fondo de su mente. Esas eran preguntas futuras, para el futuro Izuku. Puso un aviso en su calendario para unos 8 meses, poco antes del comienzo del nuevo año. Quizás Vanea podría incluso acompañarnos. Después de todo, el planeta estaba a unos buenos 3 meses de viaje de Terra, incluso con una nave rápida. Dejó el cubo al lado de su hermano y estiró las piernas. Un pequeño paseo le vendría bien. Apenas llegó a la puerta de su oficina, cuando ésta se abrió sola y se encontró cara a cara con el estómago de uno de sus hermanos. Lionel Johnson lo miró con el ceño fruncido y los ojos entrecerrados. Le recordó a Izuku un gran tsunami reprimido, una tormenta incontrolable que azotaba justo debajo de la superficie neutral cuidadosamente diseñada. Necesitamos hablar, ¿tienes tiempo? Izuku lo miró, un poco confundido ante la repentina petición de su generalmente estoico y tranquilo hermano. ¿Sobre qué exactamente? Le hace un gesto para que entre, antes de indicarles a todos los demás que se vayan. Al presionar un botón debajo de su escritorio, la puerta se cerró de golpe y se selló herméticamente. Un plan de contingencia del más alto nivel. De alguna manera, estas palabras se sintieron como un baño de hielo para Izuku, más por la conmoción que por el dolor. Un escalofrío recorrió su espalda incluso mientras volvía a sentarse. ¿Qué tipo de plan? Vanea escuchó desde la puerta de Izuku, esforzándose por escuchar las palabras pronunciadas a través del filtro de privacidad de la habitación.
Sabía cómo eludir el sistema, después de todo había ayudado a concebirlo, pero si lo que fuera de lo que Izuku estaba hablando con quien quiera que estuviera hablando era tan importante, entonces espiar a su nuevo compañero parecía una reacción un poco exagerada. Sabía que era uno de sus hermanos, nadie más en el imperio garantizaba tal seguridad, pero no sabía cuál. Dorn todavía estaba supervisando los esfuerzos de reconstrucción de Terra, Guilliman estaba en Macrage, Magnus no había abandonado el Salón del Trono en semanas y el resto estaba, hasta donde ella sabía, en la galaxia en general. La respuesta a su pregunta llegó 1 hora después de que comenzara a espiar, aproximadamente 3 después de que comenzara la reunión. En marcado contraste con su comportamiento casi universalmente severo, el león estaba sonriendo. El primarca de los Ángeles Oscuros pasó junto a ella y sus titánicas botas resonaron por los pasillos abovedados del Palacio Imperial. Vania era mejor que la mayoría de Callidus, leyendo las emociones de los primarcas, pero no estaba segura de que un ser así fuera capaz de sentirse tan aliviado. Sin embargo, cuando pasó junto a ella, se detuvo un momento y la miró. Por una fracción de segundo, sus miradas se encontraron y en ese momento Vania se sintió agobiada por el peso omnipresente de la presencia de un verdadero primarca. El temor transhumano, mejor dicho, sobrehumano, que la invadió la habría enviado al suelo si no hubiera estado hecha de una materia tan severa. Cuídalo. Él te necesitará en algún momento. Después de esas pocas palabras, siguió adelante, pasó junto a ella y se adentró en las profundidades del Palacio Dorado. El león de Caliban desaparece en la media distancia. Se alejó de la vista melancólica y corrió hacia la oficina de Izuku. Oye, Izuku. ¿Qué fue ese au? Ella se detuvo a mitad de la frase. El rostro normalmente alegre de Izuku estaba demacrado y vacío. No parecía triste, no en el hábito tradicional de Midoriya de hacer cascadas de lágrimas, sino que parecía derrotado. Cuando la escuchó entrar, buscó su mirada y Vania sintió dolores de pérdida como nunca antes. ¿Izuku? ¿Qué ocurre? ¿De qué hablaron tú y el león? La expresión de Izuku cambió a algo que Vania no pudo identificar. Era una extraña mezcla de estados emocionales que no tenían por qué existir en el mismo rostro, como carne grox y almidón de cadáver en el mismo plato de comida. La rompió verlo tan vulnerable. Él tiene asuntos que necesita corregir, y no está seguro de cuándo volverá. La siguiente frase fue mucho más tranquila, tan tranquila que Vania casi no pensó que había hablado en absoluto. Si regresa.